Bendiciones, buenos días. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga. Me imagino que ya han de estar leyendo la palabra, han de estar aprendiendo más acerca de Dios. Es muy bueno, es muy importante, porque solamente así podemos conocer a Dios, podemos conocer sus palabras, podemos conocer sus promesas, podemos conocer quién es Dios. Y nuestra fe crece, nuestra fe va creciendo. Y como dice su palabra, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, tenemos que seguir leyendo, tener que seguir aprendiendo y seguir creciendo espiritualmente, porque de otra forma no vamos a aprender del Señor, no vamos a conocer al Señor. Entonces es importante que usted siga leyendo, siga aprendiendo, y aunque termine la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no importa, usted vuelva a leer, porque el Señor la lleva a otro nivel, le va abriendo los ojos más, le va enseñando más cosas y va aprendiendo usted más cosas. Entonces es muy interesante, es muy importante, porque usted va conociendo al Señor, va conociendo el amor, sus promesas, va conociendo todos los milagros que Él hace, no solamente que los hizo en su pueblo Israel, sino también en otras personas, como el rey Nabucodonosor, que no era israelita, pero también el Señor hizo milagros. Entonces, el Señor así es. El Señor, para Él, recuerde que no hay ni judío, ni extranjero, ni ningún tipo de raza. Para el Señor no, todos somos iguales. Para Él todos somos, somos creación de Él, ¿ok? Entonces, para Él no hay ni quien es alto, quien es bajito, ni quien habla inglés, quien no habla inglés, quien habla francés, ninguna lengua. Todos para Él, a Él, todos los que venimos a buscarlos, el Señor nos contesta, el Señor nos ayuda, el Señor hace milagros, ¿ok? Pero es decisión de nosotros el aprender, el buscarlo, el alabarlo, el querer aprender más de Él, el no querer simplemente desear porque yo vengo por el Señor, simplemente porque me interesa el milagro, quiero que resuelva mi problema. No, no se trata así. El Señor no va a venir y te va a resolver el problema y se acabó. El Señor primero si permitió que sucediera esa situación, es precisamente porque hay algo en tu vida, hay algo en tu carácter que al Señor no le gusta. Y si al Señor no le gusta, va a permitir que pase esa situación. Permite, Él no castiga, Él permite que pasen las situaciones. Entonces, cuando empiezan a pasar esas circunstancias, es cuando el Señor nos está llamando, el Señor nos está hablando, que dejemos ese comportamiento, que dejemos de hacer eso y que vengamos a Él. Es tiempo de venir al Padre, es tiempo de venir a la casa del Padre y venir a Él, a conocer al Padre y a saber cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando pasan circunstancias no es un castigo, es una oportunidad para que el Señor le da a usted, para que usted aprenda, para que conozca al Señor en todas las etapas, en todas las formas, como el Señor mi Salvador, el Señor mi proveedor, el Señor mi sanador, el Señor que me rescata de las fosas, que me rescata del cautiverio. Entonces, así podemos conocer al Señor. Entonces allí nosotros podemos ver por qué estamos pasando esas circunstancias, por qué las pasamos y qué es lo que al Señor no le gusta. Entonces, recuerde que lo que yo le comento, lo que yo hablo aquí con usted, son experiencias que yo he vivido, lo que yo he aprendido y lo que ha pasado en mi vida desde que yo vine a comenzar a conocer de la palabra, a conocer de Dios, a buscar a Dios, a alabar al Señor, de tener mi tiempo con el Señor. Entonces, todo eso es lo que ha pasado y lo que yo he entendido porque yo lo he vivido. Entonces, por eso le puedo comentar a usted, porque yo ya lo pasé. Circunstancias que mi carácter, recuerdo que le comenté en una ocasión que yo no me gustaban pararme las líneas largas, era una pérdida de tiempo, yo siempre comentaba y me decía, yo no voy a recibir herencia para estar en esa fila tan larga, no voy a recibir una herencia, no creo que me vayan a regalar $1,000,000 por pararme en esa cola, y me iba. ¿Y qué era lo que pasaba? El Señor me quería enseñar la perseverancia, que fuera perseverante. ¿Por qué? Porque en su momento iba a llegar un milagro en el que yo no podía decir, Señor, quiero que ella llegue y quiero que ella suceda y quiero que ella suceda, como los niños cuando vamos a algún lugar de vacaciones, luego dicen, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No,
No es así. No es que tu milagro lo vas a recibir rápidamente. Tienes que venir a orar al Señor, tienes que aprender de la palabra y tienes que ir tu forma, tu carácter por la situación en la que estás pasando. Tú tienes que pedirle al Señor la revelación y que te quite todo lo que te tenga que quitar. Todo aquello que al Señor no le guste, todo aquello que nos sirve lo tiene que quitar el Señor para que nosotros podamos recibir el milagro. Y depende de tu obediencia. Depende de tu obediencia. No podemos venir a enojarnos con Dios. No podemos venir a reclamarle al Señor o a aventar la toalla. ¿Por qué? Porque nosotros, si usted se pone a ver, ya hemos llegado hasta esta edad, no solamente porque nosotros quisimos, sino porque el Señor sabe que somos victoriosos, el Señor sabe que somos perseverantes, el Señor sabe que nosotros somos persistentes, que estamos allí dando y dándole y dándole y dándole y dándole, como dicen en el pueblo, el cuchillito de palo, estamos dale y dale y dale hasta que logramos las cosas. Entonces el Señor nos conoce, el Señor fue el que nos puso ese tipo de carácter, ese tipo de forma que nosotros tenemos. El Señor nos los puso, pero para usarlo de buena manera, ¿ok? Para que usted misma se apoye, usted mismo se levante, usted mismo se motive y diga, no, ahora voy a orar más, ahora voy a ayunar más. Yo recuerdo que ayunaba nada más 2 días y ya después empecé a hacer con el ayuno de Daniel. Me compré hasta mi libro del ayuno de Daniel, está en español. Y recuerdo que me lo compré y empecé a hacer mis ayunos de Daniel. Entonces, todo es decisión de cada persona. Es decisión de cada persona. Entonces, yo decidí venir a Cristo, yo decidí leer la palabra, yo decidí tener mi tiempo y ser puntual. Decir, ok, si para mi trabajo yo tengo que entrar a las 9 de la mañana, pues también a las 9 de la mañana tengo que tener mi tiempo exactamente puntual, a las 9 en punto, para orar con el Señor. No voy a ir a quedar bien en mi trabajo y quedar mal con el Señor. Ay, si el Señor me entiende, claro, pero recuerde que usted está en un proceso para ser cambiado, para ser transformado y para ser un verdadero hijo de Dios, porque todos los demás lo miran. Todos los demás están mirando en lo que hace usted, en lo que dice usted, cómo habla, cómo se comporta. Entonces el Señor va cambiando nuestra forma, nuestro carácter, va cambiando cosas en nuestras vidas que al Señor no le gustan, que no nos sirven. Entonces el Señor nos los va quitando, como por ejemplo a mí, mi perseverancia, tenía que perseverar, tenía que ser paciente, ponerme en la línea y esperar. No iba a pasar nada, pero quitarme esa mentalidad, no voy a recibir $1.000.000, pero bueno, voy a recibir perseverancia, ¿ok? Entonces pararme ahí, estar parada, estar en la línea, esperando y esperando, eso me enseña a mí a ser paciente, a ser perseverante, que sé que mi milagro viene, sé que mi milagro viene, yo sé que yo lo voy a recibir, yo lo voy a recibir, ser perseverante. Ve cómo va trabajando el Señor en nosotros, cómo ciertas circunstancias las pone en nuestro camino, porque hay cosas que tiene que quitar de nuestras vidas para que nosotros podamos aprender y podamos recibir el milagro. Entonces, así es, tenemos que hacer las cosas, tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que buscarlo con un corazón limpio, con un corazón arrepentido de que ya no quiero vivir la vida como la vivo, quiero ser diferente, en el sentido de diferente me refiero a que quiero tener una vida, llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos aquí para estar sentados, trabaje 2, 3, 4 trabajos y estar toda la vida así, sin perdiéndonos el tiempo con nuestros hijos, perdiéndonos el tiempo, se va el tiempo ya no regresa. Entonces no estamos para estar gastando tanto tiempo cuando el Señor en verdad puede darnos un trabajo que nos paguen bien y que tengamos tiempo con nuestra familia y con nuestra esposa o el esposo. Entonces, el Señor es el que hace los milagros, pero depende de nosotros, de nosotros. El Señor no lo va a hacer rápido porque hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar, que tienen que ser cambiadas. Acuérdese que el oro, para que el oro pueda valer más, al oro se purifica, el oro se pasa por fuego, se pula y se queda muy hermoso. Entonces es lo mismo, somos piedras preciosas para el Señor. Somos piedras preciosas y el Señor tiene que limpiarnos, limpiarnos y limpiarnos para hacernos útiles en su reino. Entonces,
Tenemos un propósito aquí en la tierra, pero el Señor tiene que prepararnos, el Señor tiene que ayudarnos, limpiarnos, pero es nuestra decisión, es nuestra decisión. Ahora, también otra de las cosas es que cuando nosotros venimos al Señor tenemos que perdonar. Nosotros no podemos venir a dar un diezmo, a dar una ofrenda, o a venir a querer a tener una oración, un tiempo de oración, una vigilia con el Señor, cuando en verdad tenemos odio y rencor en nuestros corazones. Nosotros tenemos que perdonar. Nadie merece el perdón, pero tampoco nosotros lo merecíamos. Y aún así Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos que perdonar. Yo sé que van a decir, tú no me conoces, tú no sabes lo que yo he pasado. Déjeme decirle que yo he pasado tantas cosas que usted no sabe. Y perdoné. Perdoné, ¿por qué? Porque yo no quiero tener un odio y un rencor en mi corazón, porque eso es como una semilla que cuando usted no perdona va sacando la raíz, y esa se llama raíz de amargura. Va creciendo esa raíz lo más profundo y se va penetrando, así como los árboles tienen sus raíces y que corren abajo de la tierra. Bueno, también así se forma, ¿ok? Entonces, al estarse formando esa raíz de falta de perdón, dice en la palabra del Señor que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar, ¿ok? Si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Así de fácil. Entonces nosotros tenemos que perdonar a quien nos haya ofendido, a quien nos haya hecho algún daño. Nosotros tenemos que perdonar, porque si el Señor ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros tenemos que perdonar. Ahora, esa falta de perdón, si no perdonamos, va consumiendo, nos va causando odio, rencor, resentimiento, amargura, y todo eso se va acumulando en nuestro ser. Y aunque usted no lo mire en lo físico, usted no va viendo cómo está su alma por dentro, cómo está su cuerpo por dentro, pero su cuerpo lo está resintiendo. Hemos escuchado acerca de personas que han sido violadas y que le dicen que el cuerpo cuando la persona se acuerda de esa situación, de esa circunstancia, el cuerpo vuelve a sentir, cuando lo trae a la mente, esta persona vuelve a sentir el mismo sentimiento que tuvo la primera vez. Entonces, estamos contaminando nuestro cuerpo con eso odio, con eso, todo lo toda la situación que pasó. Como le vuelvo a repetir, no merecen el perdón. Nosotros tampoco lo merecíamos porque tampoco éramos santos, ¿ok? Entonces, tenemos que perdonar porque eso se va acumulando, se va llenando. Y cuando usted va al doctor, lo primero que le dicen a usted es, su mamá tiene diabetes, alguna de su generación tuvo diabetes, alguien tuvo cáncer, alguien tuvo artritis, alguien le pasó esto, alguien tiene ¿qué enfermedad? Cáncer, problemas en la sangre, problemas en los riñones. ¿Hay alguien en su familia que bebe o que fuma? Entonces, ¿por qué le preguntan esto? Porque ellos saben que eso se va a pasar de generación en generación. Imagínese. La maldición de ese odio y ese rencor, usted va ocasionando una enfermedad a su cuerpo, que esa enfermedad se la va a pasar a su generación. ¿Por qué? Porque ya le dio diabetes por falta de perdón, ya le dio artritis. Mire, conozco una persona que cuando yo la encontré tenía sus dedos secos. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué tienes todos tus dedos secos? Hay alguien que tú no has perdonado. Hay alguien que tú has guardado ese resentimiento en tu corazón, ¿verdad? Y me dice, sí, no he perdonado a mi esposo porque me hizo infiel. Oh, o sea, fue tremendo. Es tremendo que tu pareja te haga una situación como esa, algo como eso, cuando tú en verdad no lo has hecho, nunca pasó por tu mente. Entonces, claro que uno puede entender el dolor, claro que uno puede entender, ponerse en sus zapatos y decir, wow, tremendo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esta situación? Pero también uno te tiene que poner a pensar, ¿qué es la generación? ¿Qué fue? Probablemente su familia también fue adúltero, entonces se pasó al Señor y ese se va a pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo hereditario, algo que se va pasando. Eso es lo que pasa con la enfermedad. Usted no puede perdonar. Ella tiene artritis y se va a pasar porque lo primero que cuando sus hijos o sus nietos vayan al doctor le va a preguntar, ¿hay alguien en tu familia que tiene artritis? ¿Hay alguien en tu familia que tiene diabetes? Y los hijos le van a decir sí. Mi abuela, mi papá, a mi bisabuelo. Entonces,
eso se pasó, es una maldición. Es una maldición que nosotros tenemos que pararnos. Y como nosotros no queremos que nuestros hijos paguen los pecados que nosotros cometimos, nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que soltar el perdón. Sé que es muy doloroso. Sé que es muy terrible lo que hemos pasado en nuestras vidas. Cosas que nuestros padres se callen para no ponernos en vergüenza. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios nos ama. Dios nunca permitió que nos pasara eso. Es mala decisión que nosotros tomamos. Por eso le digo hoy, usted todas las decisiones que va a hacer, usted tiene que asegurarse de no afectar a sus hijos y a sus generaciones. Porque si usted viene y hace adultera con otra persona, hace adulterio con otra persona y usted siendo casado, usted sabe que esa maldición le va a pasar a sus hijos o a sus hijas. Entonces es algo triste que una hija de usted vaya a pasar una situación de esas por culpa de uno, por culpa de que cometimos un error. Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestras generaciones, qué le vamos a heredar. Y también venir y pedir perdón y pedirle perdón al Señor y que nos ayude a sanar nuestras heridas, porque es necesario que nosotros seamos sanados de nuestro corazón. Es necesario que seamos sanos, porque entonces cuando somos sanos, cuando nosotros perdonamos, se abren los techos. Dice que primeramente hay techos de bronce. Se forma cuando usted está en pecado, dice el Señor, que Él no convive con el pecado. Cuando nosotros tenemos un pecado, se levanta un muro donde no entra, donde no penetra nuestra oración. Nuestra oración rebota. Por eso también nos dice, cuando vayas a traer, tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja la ofrenda allí, dice, y ve a reconcíliate con tu hermano y perdona, como dice, perdono como yo también he perdonado, dice el versículo. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Hay reglas que nosotros tenemos que hacer, hay mandamientos que nosotros tenemos que hacer, pero es perdonar a las personas que nos han hecho daño para que el Señor pueda tomar nuestra ofrenda, para que el Señor pueda escuchar nuestra oración, para que el Señor incline su oído y escuche el clamor de su pueblo. Nosotros tenemos que primeramente venir a pedir perdón y perdonar como nosotros también decimos. Y yo perdono a los que me han ofendido, como tú también me has perdonado. Entonces tenemos que perdonar porque eso trae enfermedad a nuestro cuerpo y después no sabemos de dónde viene esa enfermedad. Esa enfermedad es por la falta de perdón. Nosotros tenemos que perdonar, porque si no, el Señor tampoco nos va a perdonar. Acuérdense que está la parábola del... del del, del siervo, donde, donde el rey le perdonó a su siervo varios talentos que que le debía al rey. Entonces lo perdonó, pero este no perdonó a su compañero. Entonces recuerde que este al salir fue y metió a la cárcel al otro. Entonces recuerde que si nosotros no perdonamos, nosotros estamos allí dándole autoridad al enemigo para que vengan los verdugos y no nos saquen de la cárcel. La cárcel es una cárcel donde estamos con el odio, con el rencor, con la venganza, con el resentimiento. Bueno, somos hasta homicidas. Y no perdonamos, guardamos ese resentimiento. Entonces, hay ocasiones en que uno ya no duerme, ya uno está como los cerillos que se enciende por todo. Entonces, nosotros tenemos que perdonar y resolver, sacar ese coraje, sacar ese resentimiento. Mire, también hubo una ocasión en que había esta niña que llegaba a la escuela y le decía a todos sus compañeros que su mamá ya se iba a morir, que tenía creo que 3 o 6 meses de vida nada más, porque tenía cáncer del colon ya terminal. Ya estaba en la etapa terminal y que ya no podían hacer nada por ella. Y esta niña llegaba y le decía a sus compañeros, a todos sus compañeros y a todos los que encontraba, le decía que su mamá iba a morir. Entonces recuerdo que mi niña me dice, mi mamá dice, hay que orar por esta señora y por su hija, porque la señora se va a morir. Le dije,
Bueno, pero si yo, ¿cómo voy a orar si ella, eh, pues no sé cómo hacerle, cómo voy a presentarme con ella? Pero le pedí al Señor y le pedí al Señor que me dijera cómo hablo con ella, cómo le digo, cómo le comento, cómo oro por ella. Porque pues, pobrecita la niña, era una niña que estaba creo que en tercer grado, o había pasado a tercer grado. Entonces iba y yo recuerdo que yo ya estaba en una etapa en la que le decía al Señor, Señor, yo me aferro a tu palabra, yo sé que tú vas a hacer milagros. Y recuerdo que fui y me la encontré a la señora, oré por la señora. La señora no era creyente, pero creía en Dios. O sea, no más creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo no leo la palabra, yo no tengo tiempo de oración ni nada de eso. Pero sí he escuchado a personas que hablan de Dios, entonces yo me imagino que también creo. Entonces oramos por esa señora y le pedimos al Señor que hiciera el milagro. Y siguieron con su vida. Su situación empezó a empeorar. El cáncer se corrió en todo el cuerpo. Entonces fue algo más fuerte, más fuerte. Pero entonces yo no entendía por qué se estaba corriendo. Yo decía, no, Señor, yo me aferro a tu palabra. Yo me aferro a tu palabra, me aferro a tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros somos sanos. Y nosotros somos sanos, dice que sana, en Salmo 147:3 dice, sana a los afligidos y venda sus heridas. Y dice su palabra en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo le decía al Señor, tú sanas, Señor, tú sanas, tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de milagros. Tú eres, dice, dice, tú eres incluso, dice hasta en 1 Corintios 10:13, dice, cura, en Mateo 18, dice, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios, y ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Mateo 18. Señor, tu palabra, ahí lo dice, escrito está. Curen a los enfermos, sanen a los enfermos. Lo dice escrito está, Padre amado. ¿Cómo que la señora se está muriendo? ¿Cómo que la señora? Mandaron un anuncio, se tardó 1 año y medio, que se iba a morir en 6 meses, se tardó 1 año y medio. Y en el 1 año y medio, ya se había cumplido 1 año y medio, cuando dijeron, ya mandaron la carta a todos los papás, el que quiera acompañarnos, le dieron un viaje. Ya sabe que a las personas que tienen cáncer o las que ya se van a morir, le dan el último deseo, make a wish. Y ella quiso hacer el kayaking, hizo el kayaking y mandó invitar a todos que fueran a recibirla en la playa de Ledbetter. Y yo dije, no, Señor, yo me rehúso, porque yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a estar de acuerdo con, si tú dices tu palabra, que tú sanas a los enfermos, porque yo voy a ir a recibirla allí también poniéndome de acuerdo con las demás personas que se está despidiendo porque ya se va a morir. Yo no me voy a poner de acuerdo en ese plan. Porque si tu palabra escrito está que tú vas a traer sanidad, yo tengo que aferrarme, yo tengo que creerla. Dice Salmos 41:4, el Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. ¿Cómo, Señor? Y así como lo hablo con usted, yo así también le digo al Señor, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es posible que dice Salmos 41:4 y que tú le vas a devolver la salud, Señor? ¿Cómo es posible? La señora se está muriendo, la señora se está despidiendo. Y recuerdo que un día dije, no, no se va a morir. Y me aferré más y me puse a orar más y oraba más día y noche por ella. Y recuerdo que en mi iglesia también fui, le pedimos que oráramos por ella, por esta señora, estuvimos orando. Y recuerdo que un día, no sé si pasaron 2, 3 semanas después de ese despido de ella, y sentía como ah, una urgencia de mirarla, como un gozo, algo sorprendente, algo como que vas a ir a recibir algo y ya quieres mirar ese regalo, ya quieres que haya llegado, porque ya lo quieres mirar, quieres abrir la caja, sacar ese regalo hermoso. Sentí esa urgencia y ese gozo y decía, Señor, yo quiero ir a verla y yo ya quiero ir a verla. Y recuerdo que iba con esta señora a trabajar y le dije, espérame aquí. Me paro, me estaciono en su casa y en el estacionamiento. Y entro y le digo, le toco la puerta y me abre la puerta y me sonríe y me dice, acabo de colgarle al doctor. Le dije, sí, ¿qué pasó? Dime. Y ya me dice,
que desapareció el cáncer. ¿Cómo que desapareció el cáncer? Gloria a Dios. Dice, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí es donde se mira la persona que empezó su fe a crecer. Recuerde que cuando usted está pasando un problema, una situación, por muy difícil que sea, una enfermedad muy difícil, el Señor quiere mostrarle el poder que Él tiene, el poder que Él tiene. Pero usted tiene que creerlo, su fe va a crecer. Esta señora sin orar, sin nada, ella simplemente cuando oyó eso, yo le dije, ¿viste que el Señor se hace milagro? ¿Viste que Dios sí existe? ¿Sí lo miraste? Sí creo, ¿ves? Y ya bien felices me dio mi abrazo, estuvimos platicando, yo miré en su casa un montón de tarjetas que todo el mundo le había mandado, anuncios de papel, ya ves, de esos cartulinas grandotas que dicen, estamos contigo. ¿Cuál estamos contigo? ¿Cuál estamos contigo? Seamos honestos, ¿cuándo estamos contigo? Cuando usted está en una situación muy difícil, en un accidente, está en su casa pasando un problema difícil, ¿quién está contigo? Nadie está contigo. Pero ¿sabe quién sí está? Dios. Dice la palabra que Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Escrito está. Él es el único. Nunca dice, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Está en Josué 1:5. No te dejaré ni te desampararé. Él va contigo en esos problemas que tú estás pasando, en esa enfermedad donde estás postrada en esa cama, postrada en esa silla, postrada allí con esa enfermedad, con esa dolencia. El Señor está allí contigo. Tú no lo miras físicamente, pero Él está allí, escrito está. Josué lo dice. No te dejaré y no te desampararé. Y hay otro versículo donde nos dice que si la madre de pecho se olvida de su hijo, de sus entrañas, yo no te olvidaré. Aún las madres se olvidan, pero Padre eterno, Dios Jehová de los ejércitos, nunca se olvida de ti, nunca te deja, va contigo. Va contigo, aprende eso, que en los problemas que estés pasando, háblale a Dios, clama a Dios y dile que te enseñe, dile que te muestre, dile que te ayude, que te enseñe lo que te quiere enseñar, porque ese proceso, esa enfermedad es porque Él quiere enseñarte algo. Es el tiempo en el que tú te tienes que sentar y decirle, Señor, ya estoy aquí. Estoy aquí, me tienes sentada, estoy enferma, estoy sin trabajar, estoy sin hacer nada. Mírame, Señor, dime qué me quieres enseñar. Dime cuál es el propósito que tienes en mi vida. Dime cuál es el plan. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que diga. Dime, yo lo voy a hacer. Porque si por algo pasó la situación, no creo que si la situación pasó porque a Dios es muy enojón y Dios lo castigó. ¿Qué le pasa? A Dios no castiga. Es mala decisión que uno toma, pero Dios nunca nos deja. Que le manden el anuncio y que le pongan lo que quieran, diciendo, no, nosotros estamos contigo. Claro que no están contigo. En los momentos más difíciles usted está postrado y ¿quién está con usted? Nadie está con usted más que Dios. Ahí esa es la verdad. Entonces agarrémonos de la mano del Señor, agarrémonos de su palabra, creamos en que para Dios no hay nada imposible. Escrito en la palabra está, agárrese de la fe y crea en que va a recibir su milagro. Créalo. Créalo, no se enoje porque está pasando ese problema, no se enoje, ni tampoco le dé la espalda al Señor, tampoco se ponga rebelde en decir por qué me está pasando esta enfermedad, por qué tuve este accidente o por qué me pasa esto a mí y a los demás. No, nunca le diga eso al Señor. El Señor sabe por qué lo está pasando, el Señor sabe por qué lo está permitiendo. Pero son malas decisiones de nosotros, malas decisiones. Usted tiene que entenderlo. Tomamos malas decisiones y a veces tomamos buenas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones vienen las consecuencias. Y ahí donde están las consecuencias es
un proceso, ese proceso lo entramos y el Señor es el único que está con nosotros. El Señor es el que va con nosotros de la mano, que está allí con nosotros. Él es el único que le va a dar la fuerza, el único que le va a dar la sabiduría, el que lo va a abrazar a usted y va a estar allí con usted y no lo va a dejar ni lo va a desamparar en ningún momento. Esta señora, te digo, sanó, es un milagro, le curó, le quitó el cáncer. ¿Y por qué es el cáncer? El cáncer fue porque no podía perdonar que le hicieron una traición. Fue una traición. Entonces no podía perdonar. Pero cuando sabes que te vas a morir, cuando sabes que estás en un proceso tan difícil, tú le dices al Señor: Padre, yo sé que no merezco el perdón y tampoco la persona que me hizo tanto daño tampoco lo merece, pero lo perdono. Que no estemos en una situación tan terrible para poder perdonar a la gente. Que ahora que estamos sanos, que ahora que estamos completos y perfectos, mejor perdonemos, porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Nosotros mismos estamos dándole cabida a Satanás con mucho odio, con mucho rencor, con mucho resentimiento, y vamos dañando nuestro cuerpo. Vamos dañando nuestro cuerpo. Recuerde, es una maldición, una enfermedad, es una maldición de que que viene por usted y pasa a sus hijos y a sus generaciones. Perdone, perdone, no se guarde nada. La gente no lo merece el perdón. Yo tampoco merezco el perdón. Tampoco merezco el perdón. Nadie merece el perdón. Nadie. Pero Dios así lo estipuló en su palabra, que tenemos que perdonar. Así que perdone. Perdone, porque Dios nos perdonó a nosotros, que tampoco merecíamos ser perdonados. Y aún Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar por el beneficio de nosotros, por la salud de nosotros y por nuestras generaciones, que no le vamos a dejar una artritis a nuestros hijos y a nuestras generaciones por algo que nosotros no perdonamos. Perdone, perdone, libérese. Aviente ese costal que usted trae en su pecho, en sus hombros, ese dolor que tiene. Suéltelo, tírelo a la basura. Tírelo a la basura, arránqueselo y tírelo a la basura. Y viva en paz, viva en tranquilidad. Viva, viva en paz y en tranquilidad. Acuérdese que Cristo perdonó. Cristo perdonó a todos. A todos. Acuérdese que fue lo que dijo en el último momento cuando él fue crucificado. Acuérdense. Entonces no tenemos, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó. Él nos perdonó. Tenemos que perdonar. Como Él perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Es un beneficio, es una bendición para nosotros perdonar, porque somos libres. Somos libres de andar cargando corajes y resentimientos y enfermedades. Perdone, perdone, perdone. Y que sea el Dios el que la dirija, que sea Dios el que lo dirija, que lo enseñe, que lo instruya, que lo ayude a perdonar y a sanar sus heridas. Sane sus heridas totalmente. Sane sus heridas. Ok, no es necesariamente de que usted tenga que verle la cara todos los días a esa persona que le está haciendo daño. Significa de que si hay alguien que le está haciendo daño, usted lo perdone, pero haga una distancia entre esa persona. Haga una distancia, haga un tiempo. Dígale al Señor: ayúdame a sanarme a mí primeramente. Ayúdame a sanarme mi dolor y mi tristeza. Y después podrá perdonar a la persona de frente. Porque recuerdo que a mí también me pasó, me llevó por esa circunstancia. Y recuerdo que yo tenía que pedirle perdón a esta persona. Y obviamente, pues, ¿quién quiere pedirle perdón a las personas que le hacen daño? No necesariamente necesitas pedirle perdón, pero el Señor las pone en tu camino de nuevo para saber si en verdad ya perdonaste. Entonces, perdona desde tu corazón hacia afuera. No perdones de aquí para allá, porque de todas formas puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a Dios. Y tú trabas tu bendición.
Tu bendición, tu milagro no llega por eso. Tu sanidad no llega por la falta de perdón. No llega. Tú tienes que perdonar, escrito está. Tienes que perdonar. Entonces perdona, perdona para que sanes tú. Seas sanada tú primeramente y ya después podrás hacer todo lo que el Señor diga, lo podrás hacer, pero primero es en nosotros. La sanidad es en nosotros, en nuestra persona, primeramente. Sanarnos a nosotros, pasamos ese proceso de sanidad y en un momento el Señor permitirá que encontremos a esas personas, las miramos de cara, las saludemos y como que nunca pasó nada. Ya sanó nuestras heridas, pero es un proceso. Es un proceso, nada es de la noche a la mañana. Roma, dicen, Roma no se construyó de la noche a la mañana. Entonces, perdone, tome la decisión hoy de perdonar, tome la decisión hoy de no guardar nada en su corazón. Nada, no guarde nada en su corazón. Odio, rencor, amargura, falta de perdón. No guarde nada de eso porque eso la daña su salud, daña su cuerpo. Daña su cuerpo, entonces, y daña sus generaciones porque dejará una maldición de herencia. Entonces, perdone, eso lo tiene que hacer y sea libre, ámese, cuídese y bendiga a sus hijos, bendiga a sus generaciones y siempre, siempre piense y pídale al Señor que le dé sabiduría para cuando vaya a tomar una decisión, sea de bendición. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Buenas tardes.